De nuevo nos encontramos en un video del curso de Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. El nombre de Einstein se asocia inmediatamente con la relatividad. Sin embargo, por muchas circunstancias, el premio Nobel que le otorgaron en 1921 fue por el efecto fotoeléctrico, un trabajo de 1905 que también ameritaba un Nobel. Este video está dedicado al efecto fotoeléctrico. Digamos de entrada que su importancia está en la manera como contribuyó a consolidar la idea de que la luz está constituida por partículas discretas o una energía proporcional a su frecuencia, como Max Planck había sugerido tímidamente 5 años antes, en 1900. En otras palabras, le dio bases más firmes a la teoría cuántica de la radiación electromagnética. Si un haz de luz se proyecta sobre un metal y la radiación tiene la energía suficiente, le arrancará electrones que, sometidos a una diferencia de potencial, producirán una corriente eléctrica. Ese es el esqueleto del efecto fotoeléctrico, pero lo importante es distinguir entre la predicción que hace el modelo ondulatorio de la luz o el novedoso modelo que proponía, que eran partículas. El efecto fue descubierto en 1887 por Hertz, el mismo físico que corroboró la predicción de la existencia de ondas de radio que daban las ecuaciones de Maxwell. Luego J.J. Thomson confirmó que las partículas arrancadas eran electrones. A los electrones les cuesta ser arrancados del metal, es decir, existe un umbral denominado función trabajo por debajo del cual la iluminación del metal no produce fotoelectrones, que es como se llaman estos electrones. La función trabajo es una propiedad intrínseca de cada metal. La luz porta energía, que se debe repartir en vencer el umbral de la función trabajo, y el extra aparece como energía cinética de los electrones. Lo relevante es que el modelo ondulatorio y el modelo de cuantos de luz, la teoría cuántica de la luz, tienen predicciones diferentes acerca de lo que ocurre cuando cambiamos las propiedades de la luz. Y las propiedades de la luz, las propiedades de la radiación que hacemos incidir, se pueden cambiar de dos maneras: cambiando la amplitud o cambiando la frecuencia. A su vez, el efecto en los electrones arrancados al metal pueden cambiar de dos maneras. Pueden tener mayor energía cinética o puede haber una mayor tasa de fotoelectrones emitidos que se manifiesta como un aumento de la corriente. Veamos qué esperamos del modelo ondulatorio de la luz. En una onda clásica, la energía depende de la amplitud de la onda al cuadrado, de modo que un aumento de la amplitud debería traducirse en una mayor energía cinética de los electrones. Por otra parte, una mayor frecuencia de los campos eléctricos de la onda debería aumentar la tasa de electrones arrancados al metal y por tanto una mayor corriente. Esas eran las predicciones del modelo de la luz como una onda. Y los experimentos hablaron, y hablaron claro, y decían que la energía cinética de los electrones aumenta con la frecuencia, y que a medida que aumenta la frecuencia de la radiación incidente, la corriente no cambia, y que a medida que aumenta la amplitud, aumenta la corriente. En cambio, la energía de los electrones permanece constante. En otras palabras, los experimentos no estaban de acuerdo con lo que la teoría ondulatoria predecía. Si la luz como onda no podía dar cuenta de la realidad, Einstein asumió en toda su extensión la propuesta de Planck, aquella con la que pudo obtener el espectro térmico libre de la catástrofe ultravioleta. Einstein dijo que la luz de frecuencia F era un flujo de partículas que ahora denominamos fotones, cuya energía individual es h por F, y h es la constante de Planck. De modo que la energía aumenta si aumenta la frecuencia, y mayor amplitud lo que significa es mayor número de fotones. Cuando la luz incide, cada fotón es capaz de suministrarle su energía a un electrón. Para eso debe tener una frecuencia igual o mayor que el umbral de frecuencia mínima, que denotaremos F0, y cuyo valor depende del metal. Si la luz no tiene esa frecuencia, no importa cuánta luz hagas incidir sobre el metal, ningún fotón tendrá la energía necesaria para arrancarle electrones al metal. Si vas aumentando la frecuencia y cruzas el umbral, aparece la corriente, y si la aumentas más y más, la energía cinética de los electrones aumenta. De hecho, los experimentos revelaron que el aumento de energía cinética de los electrones es lineal con la frecuencia de la luz incidente. En cambio, la corriente eléctrica no depende de la frecuencia, porque inciden el mismo número de fotones por unidad de tiempo, y ese número es el que determina el número de electrones arrancados y por lo tanto la corriente. Hagamos más cuantitativas estas apreciaciones.
La energía del fotón se usa para proveer el trabajo de arrancar el electrón del metal y el exceso se convierte en energía cinética del electrón. En ecuaciones, la energía del fotón es igual a la energía cinética de los electrones más la función trabajo. Escribiendo la energía del fotón de acuerdo con la fórmula de Einstein, energía igual a la constante de Planck por la frecuencia, y despejando la energía cinética del electrón, obtenemos que la energía cinética del electrón es h por f menos la función trabajo. Y esta ecuación establece que la energía del electrón aumenta linealmente con la frecuencia, como indicaban los experimentos. ¿Y qué ocurre si aumentamos la amplitud? Enfaticemos de nuevo que aumentar la amplitud es aumentar el número de fotones que inciden en el metal, y todos ellos tienen la misma energía. Al aumentar el número de fotones, aumenta el número de electrones arrancados al metal y por lo tanto aumenta la intensidad de la corriente. Por otra parte, hay más fotones, pero con la misma energía, de tal manera que la energía cinética de los electrones no cambia si aumentamos la amplitud. El experimento confirma esta conclusión. El modelo de Einstein, de acuerdo con el cual la luz monocromática es un flujo de fotones individuales de frecuencia f y energía igual a h por f, donde h es la constante de Planck, dio una explicación precisa y en total acuerdo con los experimentos. Y fue un duro golpe a la concepción ondulatoria de la luz, que era incapaz de describir lo que los experimentos estaban diciendo. Cada vez que una puerta eléctrica se abra a tu paso, recuerda que el mérito de la explicación es de Einstein, que el premio Nobel estuvo más que justificado, que no ha debido ser tan tardío y que debió ser por la teoría de la relatividad. Pero las complejas razones de lo que ocurrió dan para otro video. Hasta pronto.